A ver, lo que pasó en Bruselas con Jimin y esos carteles de verdad dejó demasiado en evidencia a cierto sector del fandom, porque una vez más intentaron forzar una situación para conseguir validación de su ship y al final lo único que lograron fue quedar mal. Mientras Jimin estaba haciendo lo que hace siempre en los conciertos, que es recorrer el escenario, acercarse a la valla, cantarles a las fans, mirar carteles, fijarse en detalles y regalarle momentos bonitos a ARMY. Hubo una persona que claramente estaba intentando llamar su atención con un cartel. Y no fue algo casual de, ¡ay! Justo lo tenía en la mano y él pasó por ahí. No. Se notaba que la intención era que Jimin lo viera sí o sí. El punto es que ahí empezó toda la confusión, porque mucha gente al principio dijo que esa persona estaba intentando mostrarle a Jimin un cartel de Taekook, pero después se empezó a comentar que en realidad el cartel tenía dos lados, y que de un lado habría algo relacionado con Taekook y del otro algo de Junmin. No hay una foto completamente clara que confirme qué decía exactamente ese otro lado. Así que tampoco se puede afirmar como un hecho absoluto, pero sí hubo bastante gente comentando que del otro lado era contenido Junmin. Y sinceramente, viendo cómo se mueve ese fandom, tampoco sería nada raro, porque ya se ha visto muchísimas veces que muchas Taekookers también son Junmin shippers. Y al final, el patrón siempre termina siendo el mismo: empujar a Jimin con cualquiera que no sea Jungkook. Pero más allá de si el lado que querían enseñarle era el de Taekook o el de Junmin, lo importante aquí fue la reacción de Jimin. O mejor dicho, la falta de reacción. Porque Jimin pasó por esa zona, las tenía bastante cerca, estaba literalmente en modo de interacción con el público, mirando a la gente, fijándose en carteles y eligiendo con quién conectar. Y aún así a esa persona no le dio absolutamente nada. No hubo sonrisa, no hubo gesto, no hubo acercamiento, no hubo ni ese segundo de atención que claramente estaban buscando para luego correr a decir Jimin vio nuestro cartel o Jimin validó esto. Nada. Jimin siguió de largo y continuó interactuando con otras personas. Y eso es lo que hace que toda la situación sea tan obvia. Porque no estamos hablando de un momento donde él iba distraído, corriendo de un lado a otro o completamente desconectado del público, no. Justamente en ese mismo concierto se vio clarísimo que Jimin sí estaba prestando atención a la gente de la valla, sí estaba mirando carteles, sí estaba notando outfits y accesorios y sí estaba escogiendo a quién acercarse. De hecho, hubo una chica con diadema de Cookie y Chimi a la que Jimin sí se acercó a cantarle, y ella además tenía cartel y playera. Entonces, eso por sí solo ya tira abajo toda la excusa de seguro no vio el cartel o seguro no se dio cuenta. Y ahí fue cuando empezó lo de siempre, las excusas. Porque claro, como no pueden aceptar que Jimin simplemente decidió ignorar ese cartel, empezaron a inventar mil cosas para suavizar lo que pasó. Que si no lo vio bien, que si estaba distraído, que si no alcanzó a leerlo, que si es corto de vista, que si estaba concentrado en otra cosa. Y sinceramente, todo eso se cae solo cuando ves el contexto completo del momento. Porque Jimin durante ese concierto dejó clarísimo que sí estaba viendo a las personas que estaban cerca, sí estaba reaccionando a ciertos carteles y sí estaba prestando atención a los detalles. Entonces no tiene sentido querer vender la idea de que justo ese cartel no lo vio. Justo esa persona se le pasó por alto, justo en ese momento no se dio cuenta de nada, pero al mismo tiempo sí podía fijarse en otras fans, en sus accesorios, en sus carteles y hasta acercarse a cantarles. No,
lo más lógico, lo más simple, y lo que realmente se vio es que Jimin decidió no darles atención. Y ya está. Y eso es lo que a mí me parece más revelador de todo este asunto. Porque no es solo que intentaron llamar su atención con un cartel y no lo consiguieron, sino todo lo que vino después. Porque primero la narrativa fue, no lo ignoró, es que no lo vio. Pero cuando esa excusa ya no les funciona, entonces cambian el discurso y empiezan a atacarlo a él. Ahí sí, de repente, Jimin pasa a ser el malo, el que solo mira lo que le conviene, el que solo presta atención a Jungkook, el del fanservice, el que ignora a otros miembros, el que es injusto. Y todo eso solamente porque no reaccionó como ellas querían. Y eso es justamente lo que deja tan mal a ese fandom, porque demuestra que no les importa Jimin como persona ni lo respetan de verdad. Lo quieren mientras les sirva para su narrativa, mientras les dé una sonrisa, una mirada o un gesto que puedan usar a favor de su ship, pero en el momento en que Jimin no coopera con eso, lo convierten en el problema. Y eso no es apoyo, no es cariño y mucho menos respeto. También me parece importante aclarar algo que salió muchísimo a raíz de todo esto, y es esa idea de que Jimin solo mira carteles donde sale con Jungkook. O que si ve contenido Jikook es puro fanservice. No, eso también hay que decirlo bien, porque no se puede meter todo en el mismo saco. Una cosa es que Jimin vea carteles donde sale con Jungkook o carteles de apoyo a ambos como dúo, celebrando su química, su amistad, su conexión o el cariño que mucha gente les tiene juntos. Y otra muy distinta es ponerlo al nivel de carteles hechos claramente para forzar una narrativa de pareja o meterle un ship en la cara de forma incómoda. Hasta ahora, por lo que se ha visto, no estamos hablando de Jimin reaccionando a carteles descaradamente invasivos o raros, sino a carteles donde aparece con Jungkook desde una dinámica de apoyo y cariño, que muchísima gente dentro del fandom tiene hacia ellos. Y eso no es lo mismo que querer empujar un ship para obligarlo a validarlo públicamente. Además, esa idea de que Jimin solo mira lo suyo o solo mira lo que tenga que ver con Jungkook tampoco se sostiene si miras cómo se comporta en conciertos. Jimin también ha visto carteles para otros miembros. También ha señalado mensajes para que ellos los vean. También se fija en cosas que no tienen nada que ver con él directamente. O sea, no estamos hablando de una persona que solo va buscando su nombre o el de Jungkook entre el público. Jimin observa muchísimo lo que pasa a su alrededor. Se fija en detalles, en mensajes, en accesorios, en lo que la gente lleva puesto. Y claramente elige con qué tipo de interacción se siente cómodo. Por eso me parece tan absurdo cuando quieren reducir todo a es fanservice o solo mira ciertas cosas, porque le quitan completamente el contexto a cómo actúa Jimin con el público y a lo cuidadoso que él es con estas situaciones. Y es que esa es otra parte clave de todo esto. Jimin no hace las cosas al azar. Jimin es prudente, es observador, es inteligente y sabe perfectamente lo que hace en un escenario. Él sabe que en un concierto todo se graba, todo se analiza, todo se corta en clips y termina circulando por redes. Sabe que cualquier gesto suyo se convierte en tema de conversación y sabe perfectamente el tipo de fandom que tiene enfrente. Entonces, de verdad, me cuesta muchísimo creer esa narrativa de que él simplemente va reaccionando sin pensar o que no distingue lo que le están mostrando. Jimin no es ingenuo ni está desconectado de cómo se mueve el fandom.
No hace falta que vea absolutamente todo lo que pasa en redes para darse cuenta de qué tipo de mensajes hay detrás de ciertos carteles o qué tipo de intención hay en ciertas personas que están desesperadas por llamar su atención.